Seguramente llegaste a este video después de haber visto Gambito de Dama o porque jugaste contra alguien que ya sabía jugar y sufriste una derrota aplastante. Sin importar cuál sea el caso, en este video te voy a enseñar desde ceros cómo jugar ajedrez en tan solo 10 minutos. Después de todo, el ajedrez no es difícil. Los profesores de ajedrez tendemos a hacerlo parecer así para no quedarnos sin trabajo. Así que empieza la cuenta regresiva. Vamos a aprender a jugar ajedrez de manera fácil, rápida y sobre todo práctica. Vamos a ello. El ajedrez ha sido llamado un juego, una ciencia, un deporte o un arte, pero es básicamente una representación de una batalla entre dos ejércitos, en el cual el objetivo es llegar a donde está el otro rey. Antes de hablar de las piezas, debemos hablar primero del tablero. El tablero de ajedrez está conformado por 64 casillas, cada una recibe un nombre único con base en su ubicación. Por ejemplo, si hay una casilla ubicada en la columna E y en la fila 4, se va a llamar E4. Si quieres ver el nombre de todas las casillas, pon pausa en este momento. Ese es el tablero. Ahora vamos a aprender el movimiento de cada pieza. Y vamos a empezar con la más fácil de todas, la torre. La torre se mueve horizontal o verticalmente lo lejos que quiera siempre y cuando no haya una pieza obstaculizando su camino. Si la torre está apuntando a una pieza rival en línea recta, la puede capturar en un movimiento. De tal manera que para llegar a G7, por ejemplo, podría hacerlo de muchas formas, pero la más eficiente sería simplemente capturar el peón de G3, posteriormente llegar a G7. Pasemos al movimiento del alfil. El alfil se mueve por las diagonales del tablero, en las direcciones de la letra X. De tal manera que un alfil, por más vueltas que dé por el tablero, nunca va a poder cambiar de color, ya que las casillas de las diagonales siempre son del mismo color. Es por eso que al inicio de la partida nos entregan un alfil de casillas blancas y un alfil de casillas oscuras. La dama ya la sabes mover, porque prácticamente es una fusión entre dos piezas, entre la torre y el alfil, ya que se mueve recto como la torre o diagonal como el alfil. Esto la convierte en una pieza extremadamente poderosa gracias a su largo alcance. Por ejemplo, para llegar a G1 y capturar el caballo, la dama podría hacerlo de varias formas. Podría moverse en línea recta como la torre a G8 y a G1, podría moverse de igual manera a C1 a G1 o podría moverse simplemente a F4 y a G1. Ya que tienes claro el movimiento de las damas, vamos a hacer uno de mis ejercicios favoritos. Se llama el ejercicio de las 8 damas y para ello necesitamos 8 damas. Si no tienes un tablero con 8 damas, puedes usar los peones blancos. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Vamos a ubicar las damas de tal manera que ninguna se quede amenazando con otra. Por ejemplo, ya puse una dama en D5. ¿Puedo colocar otra en H5? Evidentemente no, porque se amenazan en línea recta. Tampoco podría en G2, pero por ejemplo podría hacerlo en F3, ya que en ese caso ninguna de las dos damas se está apuntando entre sí. Ya colocamos 2 damas. Intenta colocar las 6 restantes. Ahora, este ejercicio tiene muchas soluciones. Si logras encontrar alguna de ellas, no olvides dejarlo en los comentarios. La siguiente pieza que vamos a aprender a mover es el caballo. El caballo se mueve en una L mayúscula, como si fuera la figura del Tetris. ¿Cómo es esta L? La L son siempre 2 casillas hacia adelante y para completarla se hace izquierda o derecha. Entonces en este caso el caballo de E4 podría llegar a F5. La L puede ser en cualquier dirección, puede ser hacia atrás, puede ser de lado, de tal manera que este caballo, por ejemplo, cuando está en el centro, controla hasta 8 casillas. ¿Te gustó el ejercicio de las 8 damas? Vamos a realizar otro para practicar el movimiento del caballo. Lo que tienes que hacer es muy simple. Cambia de lugar los caballos, es decir, los blancos llévalos a donde están los negros y los negros a donde están los blancos. Parece fácil, pero la única condición que debes cumplir es que las piezas no deben salir de estas 9 casillas. Si el rey es la pieza más fácil de mover, se mueve de a una casilla en cualquier dirección. Importante, los reyes nunca pueden estar junto al otro rey, siempre debe haber una casilla de distancia entre ambos, ya que si no se estarían atacando entre sí constantemente. Por último vamos a hablar de los peones. Los peones blancos siempre inician en la fila 2, los negros en la fila 7 y siempre se mueven de a un pasito hacia adelante. Aunque no lo parezca, el peón es la pieza más difícil de mover, porque tiene varias condiciones especiales. Primera condición, el peón si no se ha movido puede avanzar 2 casillas. Segunda condición, el peón es la única pieza que captura diferente a cómo se mueve, es decir, torre captura en línea recta, alfil diagonal, caballo en L, pero el peón desafortunadamente, aunque mueve hacia adelante, captura únicamente en diagonal. Entonces, en esta posición, el peón de E4 no podría ir a F5, porque no hay nada para capturar, no podría ir a E5, porque los peones no capturan hacia el frente, únicamente podría ir a D5, aunque en ese caso podría simplemente ser recapturado por las piezas negras. Tercera condición especial, cuando un peón logra surcar todos los peligros del tablero, captura acá, digamos, acá y caballo, como recompensa por haber logrado tan grande hazaña, puede convertirse en la pieza que yo quiera, por ejemplo, una dama. Ten presente que estoy hablando de coronar o de promover, en ningún momento dije revivir, porque sin importar que ya tengas tu dama en el tablero, puedes coronar una adicional.
Es decir, en teoría puedes tener hasta 9 damas en el tablero. La única excepción es que no puedes coronar un rey, por obvias razones. Sería muy injusto tratar de hacerle jaque mate a 2 reyes. Cuarta condición especial, la captura al paso. Anteriormente no existía el movimiento de 2 casillas hacia adelante de los peones, pero cuando se introdujo esta regla, al ver que los peones estaban salvando de la captura, se introdujo la captura al paso. Si un peón, al moverse 2 casillas hacia adelante, atraviesa una casilla amenazada por un peón rival, ese peón la puede capturar como si hubiera movido una sola. Así es una jugada real, no me la estoy inventando. Por definición, esta jugada solamente se puede realizar cuando las negras tienen un peón en la fila cuarta o las blancas un peón en la fila quinta, ya que es en el único momento en el que se cumple la condición de atravesar una casilla amenazada por un peón rival. La captura al paso es únicamente contra peones, no se puede capturar al paso un caballo o un alfil o una torre, y debe ser en el movimiento inmediatamente posterior. Ahora, la captura al paso y la coronación son 2 de las jugadas extraordinarias en el ajedrez, que son llamadas así porque rompen con la forma de mover las piezas. La última jugada extraordinaria es el enroque, y es la única jugada en el ajedrez en la que podemos mover 2 piezas al mismo tiempo. El enroque es una jugada de rey y de torre. Para realizarla, el camino entre ellos debe estar despejado. Hay 2 tipos de enroque, el enroque corto con la torre más cercana y el enroque largo con la torre más lejana. Pero sin importar cuál de los 2 escojas, el movimiento siempre es el mismo. El rey mueve 2 casillas hacia la torre y la torre pasa por encima del rey. En el caso del enroque largo sería 2 hacia la torre y torre por encima del rey. Es importante saber que para realizar el enroque, tu rey y la torre deben estar en su posición inicial y no deben haberse movido. Ahora, eso es todo lo que necesitas saber sobre el movimiento de las piezas. Pero ¿cuál es el objetivo del ajedrez? Pues el objetivo del ajedrez es hacer jaque mate. Y para saber qué es jaque mate, primero vamos a aprender qué es jaque. Jaque es simplemente cuando el rey está amenazado. Por ejemplo, cuando la torre se mueve a D4, está amenazando al rey. Y la norma más importante del ajedrez dice que cada vez que esté amenazado mi rey, debo escapar de la amenaza. No importa si 10 veces me hacen jaque o 100 veces me hacen jaque. Si 100 veces me logro escapar, la partida continúa. Existen 3 formas de escapar de un jaque. Moviendo el rey, como ya vimos, bloqueando el jaque, o simplemente capturando la pieza amenazante. Pero ¿qué pasa si estoy en jaque y no me doy cuenta y hago otra jugada? O me mantengo en jaque. Bueno, esto es lo que se conoce como una jugada imposible. Cualquier jugada que rompa con las reglas del ajedrez es una jugada imposible. Y lo que hay que hacer es cancelar o anular esa jugada. En este caso, el rey se devuelve a D8 hasta que haga alguna jugada posible. Es importante tenerlo presente porque también se puede perder por jugadas imposibles. Ahora veamos qué pasa cuando introduzco otra torre. En este caso, blancas juegan torre H8 amenazando al rey, y si te das cuenta, el rey lastimosamente no se puede mantener en la fila 8, sería jugada imposible, pero tampoco puede moverse a la fila 7 ya que la otra torre controla la vía de escape. En este caso estaríamos hablando de jaque mate, porque el rey, estando amenazado, no puede escapar del jaque, y así es que se gana o se pierde la partida. En resumen, jaque, mi rey está amenazado, si está en jaque debo escapar, si no puedo escapar, jaque mate. Esta es una de las posibles formas de ganar, pero existen otras. Ya hablamos del jaque mate, también de las jugadas imposibles, pero también podemos perder por tiempo, por abandono o rendición, o por W o no comparecencia. Todo esto está muy bien, pero ahora ¿cómo se juega? Vamos a colocar primero las piezas. Las blancas siempre, fila 1 y 2, las negras en la fila 7 y 8, torres en las esquinas, caballos al lado de las torres, alfiles al lado de los caballos y dama y rey en el centro, asegurándonos que la dama siempre vaya en su color. Si es dama de color blanco en la casilla clara, si es dama de color oscuro en la casilla oscura. Y el rey por supuesto en la casilla restante. Los peones irían en la siguiente fila, en la fila 2 y en la fila 7. Vamos a ver cómo iniciaría una partida. Por ejemplo, blancas siempre inician, tienen el primer movimiento y pueden iniciar con su peón de rey. Negras digamos que comienzan igual, blancas juegan alfil C4, negras juegan caballo E7, blancas juegan dama H5 y negras juegan caballo C6, lo cual en esta posición es un error gravísimo que permite que las blancas capturen el peón de F7 haciéndole jaque al rey, el cual obviamente no puede capturar a la dama, sería una jugada imposible ya que está defendida, tampoco puede bloquear ya que ninguna pieza cabe entre el espacio entre 2 casillas, y tampoco tiene ninguna otra forma de moverse a una casilla segura ya que está rodeado por sus propias piezas. En este caso el rey no tiene forma posible de escapar del jaque y por tanto sería jaque mate. Seguramente este jaque ya lo has visto o lo has escuchado hablar, es el jaque mate pastor y es uno de los primeros trucos que uno aprende ya que le permite ayudar a ganar partidas muy rápidamente. Pero ojo, como todo truco tiene su pero, y en este caso es que aunque es muy útil, es muy simple de evitar, así que solamente te servirá contra alguien que hasta ahora esté aprendiendo a jugar.
jugar. En próximos videos hablaremos de cómo evitar el mate pastor y abordaremos algunos otros mates básicos que son indispensables conocerlos. Pero ya con lo que tienes hasta el momento tienes lo mínimo necesario para poder jugar. ¿Qué sigue ahora? Que empieces a practicar. Para ello lo mejor que puedes hacer es compartir este video con tus amigos y así tendrás con quién hacerlo. Otra posibilidad que tienes gracias a la tecnología es jugar en línea con gente de todo el mundo. Para eso te recomiendo páginas como lichess.org en las cuales podrás registrarte y jugar gratuitamente con gente de todo el mundo a cualquier hora. Pero espera, antes de irte, ¿por qué no intentas resolver este breve ejercicio para ver qué tan claro quedó el movimiento de las piezas y su posición inicial? Lo que tienes que hacer es muy sencillo. Intenta colocar la posición como si se fuera a iniciar una partida de ajedrez. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, sabemos que las torres van en las esquinas. Entonces, moveríamos el alfil y colocaríamos la torre en su lugar y ya tenemos una pieza ubicada. La idea es que trates de colocarlas todas de la forma en la que se inicia. Si te gustó este video, no te olvides darle jaque al botón de suscribir. Nos vemos en la próxima jugada.